tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada con toda la información de la Cámara de Diputados, sobre todo lo que pasa aquí en el recinto que está cerquita, en realidad enfrente, y este es el edificio anexo donde también se producen las comisiones y hoy a la tarde va a empezar oficialmente, en realidad no oficialmente, sino en la práctica, las primeras reuniones de este periodo ordinario inaugurado el 1 de marzo. Quien está al lado mío y me va a acompañar hoy es Jessica Calcaño. ¿Cómo andás, Jessica? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo estás? ¿Cómo te preparás para esta semana, sesión, comisión? Y mañana va a ser un día largo, ¿no? Porque tenemos comisiones temprano sobre el régimen penal juvenil, luego la sesión especial por la criptomoneda Libra y luego hay que estar atentos también en qué pasa en la calle porque a las 5 de la tarde se movilizan como todos los miércoles los jubilados y en esta oportunidad hubo varios hinchas de distintos equipos que dijeron que iban a participar, sindicatos también, así que puede ser bastante más distinto de lo que solemos ver los miércoles. Y hasta ahora por ahí ya no hay sesión, no hay nada, porque la sesión tiene solamente un tema solo, en realidad también está el tema de Bahía Blanca, pero bueno, no pareciera en caso de haber quórum una sesión larga. Así es, así es. Bueno, ahora vamos a ver también en el programa los distintos escenarios de la sesión. Y quien está siguiendo todo en detalle es Daniela Romero. ¿Cómo le va, Dani? ¿Bien? Muy bien, por suerte. ¿Qué expectativa tenés vos para este miércoles y martes también, no? Porque hoy hay reunión. Yo creo que bueno, principalmente con lo que respecta al tema del régimen penal juvenil, yo creo que va a ser una reunión más, creo que es la octava, si no me equivoco. Plenario de comisiones. Plenario de comisiones sobre el tema de la baja de imputabilidad, que es el tema central, pero también incluye, por supuesto, temas que tienen que ver con inversiones en infraestructura. Para mí hay muchísimas cuestiones todavía de las que se tienen que poner de acuerdo, no solamente la edad de imputabilidad y va a ser un tema que para mí va a seguir debatiéndose claramente a lo largo de este mes. Y después con respecto de lo que es la sesión, para mí el quórum, recién un poco estábamos mencionando que las cuentas están un poco ajustadas y lo que puede presionar un poco más quizás es lo que mencionaban recién de que se incluya el proyecto para declarar la emergencia en Bahía Blanca. Pero bueno, hay muchísimas propuestas de distintos bloques con respecto de cómo investigar al presidente y funcionarios con respecto del caso Libra. Hay que ver si consiguen el número para habilitar la sesión y en cualquier caso si consiguen los 2/3 para llegar a cualquier conclusión. Vamos a estar en todo el detalle ahora seguramente de lo que va a ser mañana, pero antes los títulos del día. CryptoGate se oficializó la sesión para debatir sobre el CryptoGate, que tiene que ver obviamente con el caso de la criptomoneda Libra. Esto va a ser, como decían recién Dani y Jessica, mañana a las 12 horas. Es una sesión pedida por bloques opositores y que fue oficializada este lunes por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y bueno, se espera en caso de que haya quórum, la expectativa de los bloques convocantes es poder o no emplazar a las comisiones regulares que funcionan en la Cámara para definir cuál de los proyectos se aprueba. Hay alternativas para crear una comisión investigadora sobre el caso, hay otras para interpelar a funcionarios. Quedó afuera de esta sesión la posibilidad de un juicio político que impulsa en Soledad Unión por la Patria. Patricia Bullrich anunció proyectos sobre seguridad. La ministra de Seguridad anticipó nuevos proyectos de ley que presentará en el Gobierno Nacional. En realidad presentará el Gobierno Nacional en el Congreso. Algo de esto había dicho Bullrich, en realidad Milei, en la apertura de sesiones del último 1 de marzo, cuando dijo que se van a agravar casi todas las penas del Código Penal, que solamente lo puede definir el Congreso. Seguramente esos serán algunos de los proyectos que llegarán de parte de la ministra, que ya consiguió casi todas las leyes que se propuso. Le queda la baja de imputabilidad, pero su paquete 2024 terminó de ser aprobado casi en su totalidad en las extraordinarias con la ley antimafia, con el juicio en ausencia. Se esperan nuevos proyectos de Bullrich. Más títulos, acuerdo con el FMI y una de las noticias que tuvimos este lunes por la noche y este martes a la mañana, lo había anticipado Guido Brablaski, el compañero que tenemos los días lunes, que dijo se va a firmar hoy mismo el decreto presidencial
para fijar las condiciones de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En realidad estamos hablando de una renegociación del gobierno con el Fondo Monetario, que es acreedor desde el año 2018 de Argentina, y como parte de esa renegociación supimos en el decreto lo que ya había confirmado Milei, que es que el dinero se va a utilizar para sanear el déficit del Banco Central, y de esa manera, sostiene el presidente, se puede bajar la inflación y asimismo mantener un nivel de endeudamiento similar, porque una deuda se cambiaría por otra. Esto obviamente tiene retractores de parte de la oposición, un debate que tarde o temprano llegará, pero como parte de un decreto y no como de un proyecto de ley. Vimos los títulos ahí. Jessica, ¿te sorprendió el decreto? ¿Lo pudiste leer? Lo pude leer, me sorprendieron algunos de los fundamentos. Leíste todos los fundamentos, qué bien, qué aplicada. No, me sorprendió sobre todo que parte de los fundamentos es que, o sea, cuando está la excepcionalidad de por qué hacerlo por DNU, dicen, bueno, hay variables económicas inestables, que si no tenemos este acuerdo va a afectar el programa económico de gobierno, es decir, pintan un panorama de sí mismos bastante complicado. Eso me llamó la atención, digamos, después, bueno, por supuesto faltan muchos datos, no tenemos el monto, no tenemos, digamos, el detalle, pero sí sabemos que va a ser un programa de facilidades extendidas que es igual que el que firmó Martín Guzmán en el 2022, aprobado por una ley del Congreso. Exactamente, en esa oportunidad Guzmán se había autoimpuesto que el Congreso debía avalar el crédito, digamos, debería avalar el acuerdo concreto, o sea, el acuerdo de facilidades extendidas. Habitualmente no es lo que ocurre, los presidentes hacen el acuerdo que consideran con el Fondo Monetario y después tarde o temprano el Congreso interviene, o cuando se trata del presupuesto, o cuando se trata del plan financiero, pero en este caso había una obligación de hacerlo en forma simultánea. Y lo que me sorprendió del decreto, no sé qué decís Dani, pero a mí me sorprendió que el presidente no derogó los artículos de ese proyecto, de esa ley que en teoría lo obliga a pasar por el Congreso, sino que consideró que no es aplicable a partir de ciertos antecedentes y hasta citó algunos discursos de diputados durante la propia sesión de 2022, ¿no? Sí, eso que estás mencionando a mí particularmente me sorprendió porque estuve preguntando si iba a derogar o no iba a derogar la ley Guzmán toda la semana pasada. Nadie me lo sabía decir. Igualmente un decreto de necesidad de urgencia justamente apela a la necesidad de urgencia. Por lo tanto, es una excepcionalidad. No hace falta que necesariamente derogue la ley Guzmán, pero sí a mí me llamó la atención porque estaba bastante segura de que iba a ir por ese lado. De todos modos, algo que mencionabas recién con respecto de que cita a la sesión de lo que fue el acuerdo que aprobó el Congreso en el 2022, que es el único antecedente que tenemos desde la ley Guzmán, que fue aprobada en el 2021. Claro. Mencionaba justamente que los diputados en ese entonces habían argumentado que ellos no querían avalar el programa, a ellos solamente les correspondía autorizar al gobierno para que haga su propio plan económico. Recordemos que fue un acuerdo que en 2022 fue aprobado por amplia mayoría opositora, porque era un acuerdo del gobierno de Alberto Fernández que fue aprobado por la mayoría de los bloques, lo que fue en ese momento Juntos por el Cambio. Y en cambio, el Frente de Todos hubo divisiones y hubo como un tercio del bloque oficialista. 20 y pico diputados del Frente de Todos que tenían vinculación con Máximo Kirchner, liderados por Máximo Kirchner, que no lo votaron, que no lo aprobaron. Y lo que ocurrió, que lo explicaba muy bien Débora el viernes, sí, teníamos un hermoso debate, porque Débora recordaba y decía que antes de aprobarse ese proyecto del acuerdo con el fondo, si bien el acuerdo llegó lacrado, llegó como un archivo adjunto en ese proyecto de ley. Los dos memorándums. Claro, que es muy parecido a como llegan los tratados internacionales, ¿no? Que llega el tratado internacional y lo que hace el Congreso es aprobarlo o desaprobarlo, pero no puede cambiar el tratado porque ya se firmó con otro país. En este caso era lo acordado con el Fondo Monetario, pero nos recordaba Débora el viernes que el PRO lo que pidió es saquen el adjunto, claro, y nosotros le aprobamos el texto. Es una cuestión de formas, no queremos que quede el registro de que le aprobamos el acuerdo. La realidad es que el acuerdo con el fondo ya estaba cerrado y escrito. Hoy no está. Bueno, esa yo creo que es la gran diferencia, porque más allá de si el Congreso aprueba o no aprueba y si se incluyen o no se incluyen los anexos, el punto es que no se conoce el acuerdo. Entonces, más allá de esa diferencia en la forma, de si se incluía cuando se envió el proyecto de ley o ahora no se incluye en el DNU,
Es una cuestión de que el Congreso y la sociedad argentina no conoce cuál es el detalle de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar de esto más tarde, Mauri, pero algo que yo quiero destacar es que hay un límite que ya impone el DNU que tiene que ver con el destino de los fondos. Exactamente. Entonces, no tenemos el monto, pero ya el límite es el destino de para dónde van a ser. Milei acá, el 1 de marzo, dijo, lo que me den lo voy a usar para sanear las cuentas del Banco Central. Sostiene el presidente que de esa manera la inflación muere lentamente si el Banco Central no tiene déficit o si se rescatan las viejas emisiones, y de eso también hay mucho detalle en el decreto. Pero mañana tenemos sesión especial por el caso Libra, pedida por la oposición, y quien tiene todo el detalle de esta sesión es Jessica. Lo que vamos a ver, Mauri, si te parece, es cuáles son los distintos escenarios de qué es lo que puede pasar mañana. Por supuesto, en el caso de que se consigan los 129 para el quórum, ese va a ser el primer desafío de esta sesión especial que está convocada a las 12 del mediodía. Tiene tiempo hasta las 12:30 para juntar los 129. Son 10 proyectos que están en la convocatoria. Ahí una opción es que junten 2/3 de los presentes para directamente tratar los proyectos, aunque no tengan dictamen, ¿no? Porque ninguno tuvo dictamen. Acabamos de empezar el periodo ordinario. Es un número muy difícil de alcanzar por parte de los bloques que están haciendo esta convocatoria. Entonces, la opción, en caso de haber quórum, que más se baraja es emplazar a las comisiones a las cuales fueron girados los proyectos. Entonces vamos a ver cuáles son esas comisiones que podrían ser emplazadas. ¿No? Porque no hay 2/3 de ninguna manera para aprobar lo que fue cuando se tiró la pileta del Senado. En los 2/3 no lo consiguió. Acá no hay, allá no hay agua, no hay pileta, no hay nada. No hay nada, no hay forma. Claro. Así que lo más probable es que se haga este emplazamiento y ahí, bueno, se decidirá si por sí o por no hacer ese emplazamiento. Pero uno supone que si hay quórum, ese número que dio el quórum va a habilitar los emplazamientos. Supone. Claro. Sí. Por la experiencia del Senado podemos tomar nota de algunas cosas que pueden pasar después. Pasan cosas raras todo el tiempo. Así es. Vamos a ver cuáles son las comisiones que están involucradas, a las cuales tuvieron giro estos proyectos. Por un lado, bueno, vos bien recordabas, Mauri, juicio político no está entre las propuestas. Los proyectos que son convocados para la sesión de mañana es uno que es de comisión investigadora, que lo hemos comentado, es un proyecto de Democracia para Siempre del diputado Juliano, y este tiene giro a asuntos constitucionales y peticiones, poderes y reglamento. Y después hay toda una serie de proyectos que son de interpelación a distintos funcionarios, incluso algunos que deberían hacerse presentes, como el jefe de gabinete, la secretaria general Karina Mirel de Presidencia, Manuel Adorni, hay un proyecto solo de comisión investigadora. Sí, el de Juliano. El resto son interpelaciones. Claro, interpelaciones y o pedido de informes o las dos cosas, ¿no? Pedido de informes al Poder Ejecutivo, al jefe de gabinete, etcétera, pero muchos de los que dicen interpelaciones que venga hasta el propio Javier Milei, es una de las propuestas, a dar explicaciones sobre lo sucedido. Todo ese grupo de proyectos están girados a asuntos constitucionales, finanzas y justicia. Vamos ahora a ver quiénes son los presidentes de estas comisiones y los integrantes que tienen. Asuntos constitucionales, para cualquiera de los dos casos, va a estar presente, está para los dos grupos de proyecto, tanto comisión investigadora como los de interpelación. Está presidida por Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza y tiene 35 integrantes. Si vemos en la siguiente placa, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento está presidida por Silvia Los Penato del PRO y tiene 31 integrantes. Ahora bien, tenemos estas dos que podrían ser para comisión investigadora. Supongamos que se emplaza la comisión. Después ahí hay que alcanzar otro número en la comisión, que es 34 firmas. La mitad más uno de cada una de las comisiones. Claro, y ahí, por ejemplo, Unión por la Patria y Democracia para Siempre podrían tener 32 firmas aseguradas. Después ahí juegan... Entre los dos. Entre los dos. Necesitan entonces, dos más. Claro, ahí hay que ver cómo juega Encuentro Federal, que depende si, bueno, está Stolbizer, por ejemplo, Paulón, podrían ser quienes aporten. Entonces, si se emplaza, bueno, este podría ser un proyecto que podría obtener dictamen. Y después esto va al recinto.
Claro, por supuesto, sí. Yo digo dictamen por lo menos y un debate en comisión sobre el tema, que es un poco también lo que quiere la oposición, ¿no? Que sea un tema que se debata, que se pidan informes y eventualmente que llegue al recinto. La siguiente placa vamos a ver la Comisión de Justicia. Cosa que no pasaba si había juicio político, porque iba directo a la comisión y ahí empezaba la investigación. Claro, así es. Era el camino más rápido. El camino más rápido, pero bueno, no era el que tenía consenso, por eso no se incluyó. En el caso de justicia está presidida por Manuel Quintar, de La Libertad Avanza, 31 integrantes, y vamos a repasar la última, que es la de finanzas, que está presidida por Berti Venegas Lynch, también de La Libertad Avanza, 31 integrantes. Acá solamente los proyectos de interpelación. Acá los de interpelación y pedidos de informe. Ahí hay un total, si juntás las 3 comisiones, asuntos constitucionales, justicia y finanzas, son un total de 50 firmas que se necesitan para poder para que el tema prospere, ¿no? Y que sea válido el dictamen. Y en ese caso ahí, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Frente Izquierda, que son los que son más seguros que apoyen este tipo de iniciativas, juntan 46 firmas. Es decir, ahí le faltarían 4 para poder alcanzar el número necesario. Y ahí, bueno, de nuevo, hay que ver qué hace Encuentro Federal, algunos de la Unión Cívica Radical. Ahí puede estar un poco más complicado el número para llegar, porque, bueno, están los cordobeses de Encuentro Federal, que a veces, digamos, que tienen más afinidad con el gobierno. O sea, que tu panorama es que la comisión investigadora puede pasar el plenario de comisiones, las interpelaciones... Tiene más chances. Lo que digo es que tiene más chances por la composición que tiene de los bloques y en el caso de los pedidos de interpelación, ahí es más difícil y ahí hay que ver aparte a cuáles aceptan. Quizás aceptan que venga el jefe de gabinete o impulsan eso, pero no a Karina Milei. La jefe de gabinete cuando en aproximadamente 25 días ya me decían que va a estar viendo acá en una especie de interpelación mensual que tienen en uno de los recintos. No sé para qué vas a aprobar otra interpelación. Puede ser uno de los argumentos del día de mañana por parte del oficialismo para decir qué sentido tiene, hagan sus preguntas y cuando venga Francos... Me decían que en marzo no, pero en abril casi seguro que va a estar acá en la Cámara de Diputados. Encima le toca a la Cámara de Diputados. Claro. O sea que ahí va a hablar de este tema. Sí, así es. Bueno, vamos a ver mañana qué es lo que ocurre finalmente. Si no hay quórum, lo más probable es que se hagan las sesiones usualmente que se hacen son las de expresiones de minoría, es decir, que los diputados pueden intervenir, debatir, pero no pueden votar ninguna de estas propuestas. Pero bueno, si se alcanza el número, hay distintos escenarios abiertos y veremos qué sucede con el tema de la criptolibra. Y no olvidarnos del proyecto de ley para declarar la emergencia en Bahía Blanca, que me contaban que tiene los votos de sobra, entre otras cosas porque también el oficialismo lo aprobaría. Es un proyecto que firmaron todos los bloques, menos La Libertad Avanza, pero bueno, me decían ayer que no hay ninguna decisión de Libertad Avanza de no aprobar esta iniciativa. Claro, el tema es si se incluye en el temario y... Se va a incluir seguramente que haya quórum. Porque lo que también planteaban de La Libertad Avanza, en línea con que uno de los puntos más importantes del proyecto que cuenta con la firma de Tolosa Paz, de Ritondo, o sea, de todos los bloques del Congreso de Diputados, excepto del oficialismo, es que había un punto que refiere a una partida extraordinaria que no tiene un monto. Entonces lo que decía La Libertad Avanza es, bueno, como no tiene un monto, lo podemos apoyar, pero lo que planteaban era ¿por qué no hacer una sesión especial para directamente tratar este proyecto y que no sea incluido justamente en una sesión que apunta a investigar al presidente de la Nación? Sí, me parece que también el gobierno ya envió 10.000 millones de pesos a Bahía Blanca y el plan que tiene es usar los ATN que están para esto. Es una gran discusión que hay siempre en el Congreso, entre el gobierno de turno y el Congreso, que los aportes del Tesoro Nacional es el 1% de la masa coparticipable, más algo más que de otros impuestos, y dicen expresamente en su creación que son para las catástrofes. El reclamo del presupuesto, eso, ¿te acordás, Mauri? Claro, era uno de los pedidos de los gobernadores. Lo que pedían los gobernadores es que los que no usaste el año pasado, los repartas. Se lo repartan, sí. Exactamente. Pero lo cierto es que están para estos casos, no están para quien no tenga una catástrofe. Cuando no pasa catástrofe, se los reparten y no pasa nada. Cuando pasa una catástrofe, pasan estas cosas. ¿Dónde quedaron los ATN? Y lo que plantean ya desde el gobierno es que va a haber más ATN para Bahía. No se quedaron los 10.000 millones. Va a haber muchos más. Los ATN no van para Bahía, sino que lo agarra el gobernador y lo reparte al municipio. O sea, es para los municipios, pero intermedia el gobernador. Creo que de todo esto se va a hablar mañana, ¿no?
me parece, ¿no? Seguramente, y yo creo que también se va a hablar de las distintas responsabilidades, ¿no? Depende de quién intervenga, va a ser más foco en el gobierno nacional y que no invierte en obra pública, otros harán foco en el gobernador de la provincia, Kicillof, y en el intendente, que también es de Unión por la Patria, de Bahía Blanca, porque además hubo alertas del servicio meteorológico con algunas horas previas y no se tomaron las medidas. En realidad se tomaron las medidas para evitar fallecimientos. La cantidad Claro. los pocos fallecidos que hay, a diferencia de lo que ocurrió en La Plata, Pero no se es que sabe. todos sabían, ¿eh? No se sabe todavía el número porque todavía hay 100 desaparecidos. No, claro, pero O sea, es tenían una cifra que puede aumentar. Tenían una advertencia que no hubo en La Plata en su momento cuando sorprendió a todos, e inclusive ni siquiera estaba funcionando el municipio. En este caso el municipio advirtió, bueno, yo con toda la gente que hablé de Bahía me decían, ya lo sabíamos, el tema es que el que se puede ir, el que no se puede ir, Claro. el que se quiere quedar a defender lo que tiene, porque con 1,5 metros de agua no tenés chance de salvar las cosas. Por lo tanto, me parece que todo eso se va a hablar, y también lo que decía Ceci de la obra pública, porque hay todo un debate, porque lo que plantea este gobierno es que la obra pública en algunos casos tiene que ser de la provincia, en algunos casos hay tareas municipales y en algunos casos... Privada. ¿Cómo? Privada también. No, la responsabilidad, después quién la ejecuta es otra cosa. Hay responsabilidad de las provincias, en obras públicas son adentro de las provincias, hay responsabilidades de los municipios en mantenimiento, y el punto es qué obra le queda al gobierno nacional, así con los fondos que la quiera hacer, ya sea pública o privada, qué obra le queda, qué responsabilidad, y ahí hay debate respecto a si tiene que hacer determinada obra o no. Es un tema, ¿no? Es un tema porque hay ciertas regiones del país que si no tienen una infraestructura sólida, no están pudiendo soportar este clima, ¿no? Uh-huh. Sí, completamente. Bueno, además Bahía también sufrió otra catástrofe Sí, en 2023, hace muy poco. no mucho, diciembre del 2023 ya estaba Javier Milei como presidente, que viajó en ese momento, se encontró ahí con el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y también hubo, no recuerdo cuántos fallecidos hubo, pero era un número también considerable por que se derrumbó un gimnasio, o sea, se voló el techo. Se derrumbó el club Bahiense del Norte, que es donde se formó Emanuele Ginóbili, y los hermanos, Leandro y Sebastián. Así que bueno, una ciudad evidentemente muy, muy golpeada. Bueno, tenemos el antecedente, vos mencionabas el caso de La Plata, que también recordamos todos por las imágenes, pero bueno, la verdad es que es una ciudad que necesita una ayuda no solo inmediata para todo lo que hace falta hoy de agua potable, restablecer los servicios de energía, tener un lugar donde dormir y después a largo plazo la reconstrucción que va a haber que hacer, que es enorme. Claro, que calculaba el intendente que la reconstrucción tenía un costo aproximado de 400.000 millones de pesos. Sí. O sea que faltaba recaudar mucho dinero. Hay muchas colectas en este momento que están realizando, inclusive personalidades públicas de Bahía Blanca, como el propio Ginóbili, en realidad está colaborando con la difusión de una colecta, como para poder ir sumando dinero y poder hacer un plan de reconstrucción. Y bueno, y ojalá sea acompañado también con obras de infraestructura, como para evitar, ¿no?, este tipo de situaciones, porque se repiten seguido, se ve que hay un patrón ahí climático que lo lleva, ¿no? Así es. Bueno, ¿les parece si hacemos una pausa? Dale. Enseguida volvemos con más La Bancada. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Con toda la información de la Cámara de Diputados y ahora hacemos trueque, en realidad de cambio, sería switch, como dijo acá nuestra compañera Daniela. Se fue Jessica y llegó Leo Fredes. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? ¿Qué tal? Y llegaste con una noticia, ¿no? Porque llegó el decreto. Me gustaría que nos cuentes cómo es el tema, ¿no? Porque a veces puede tardar en llegar, ahora no tardó. Estamos hablando del decreto con el que el presidente fija las condiciones para negociar con el Fondo Monetario. ¿Qué implica que ya esté entre nosotros? Implica que la comisión bicameral ya pueda empezar a contar el plazo reglamentario para tener que expedirse. Estos son 10 días hábiles, creo. Sí. Entonces, bueno, a partir de ahora son unas 2 semanas que tiene esta comisión bicameral que para definir a ver si, sobre todo, la forma o la herramienta que se está usando es válida para que se pueda tomar esta medida, más que la cuestión de fondo. Eso es lo que analiza la comisión bicameral, no el contenido. Decir, bueno, corresponde que se avance para la toma de deuda mediante un decreto de necesidad de urgencia. El dato, a diferencia de otras cuestiones, es que el Congreso está funcionando. Estamos en el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Entonces lo que te dice el Poder Ejecutivo es se tarda mucho en todo el trámite legislativo, por eso va el DNU. Bueno, a todo esto se van a abocar estos 16 diputados de la comisión bicameral, diputados y senadores, para ver cuál es la validez de esta herramienta. El gobierno tenía un plazo, no necesariamente tenía que mandar hoy el decreto. Exactamente, tenía un plazo. ¿Y no lo usó? No, decíamos recién el DNU 70, que fue del 2023, que fue a fin de año, que fue apenas a fines del 2023, apenas asumió el gobierno de Javier Milei. Se utilizó todo el plazo, se mandó al Congreso al filo, al borde de la fecha en la que se tenía que mandar, porque era una cuestión de un volumen muy importante. Era el debut legislativo de esta fuerza, no se sabía bien cuál era la reacción del Congreso. Bueno, ahora se mandó inmediatamente. Ahí tenés una disparidad y el blanco y el negro de lo que es esta cuestión. Una particularidad es que en los decretos no necesariamente necesitan un DNU para ir al recinto, ¿no? O sea, no es vinculante el DNU, puede tratarse... Ahora, ¿te parece, Dani, que esto va a llegar al recinto? Yo creo que hay una voluntad clara del gobierno de que esto se trate y se apruebe en diputados, cosa que por ahora no tienen... ¿Por qué en diputados? Porque en diputados tienen justamente el número que no tienen en el Senado, en la construcción de alianzas, o al menos así lo ve el Ejecutivo. Es algo que igualmente se demostró durante todo lo que fue el año pasado, con brindar los vetos. Sobre todo en la última parte del año. Y justamente lo que tiene que ver con el DNU 70, que fue rechazado en el Senado, pero en diputados nunca se trató. A ver, es clave entender que una de las diferencias de que esto vaya a través de un DNU y no un proyecto de ley, además de lo que planteaba recién Leo, de que no hay modificaciones de lo que dice el texto, porque en un proyecto de ley sí lo puedes modificar, en un DNU es por sí o por no, tiene que ver con que necesita solamente una Cámara que avale el DNU para que este se mantenga firme con fuerza de ley, y ese aval de la Cámara puede ser el silencio también, porque tranquilamente podrían no tratarlo nunca. O sea, en realidad el punto es, se necesita de las dos cámaras para rechazar un DNU. Exacto, eso según la ley. Si una lo avala, ya no tenés las dos cámaras rechazándolo, entonces con que lo avale una, el DNU queda firme. Eso recordemos lo que tiene que ver con una ley que se sancionó en 2006. De 2006. De 2006, por impulso de Cristina Kirchner, que tiene que ver con cómo es el régimen de los decretos de necesidad y urgencia, dentro del que, bueno, es un punto central el tema de que a partir de esa ley es que se necesita el rechazo de las dos cámaras para voltear un decreto de necesidad de urgencia. Antes los decretos regían, ¿no? Porque se habla mucho de esa ley, pero antes de esa ley los decretos regían y no intervenía el Congreso, vos que tenés más experiencia. Apuntó sobre todo a la década del 90, que había muchos decretos en el menemismo. Y en esa época no se trataban los decretos. No se trataban los decretos, ya quedaban firmes. Entonces, bueno, se usó esta herramienta, la hizo la senadora Cristina Fernández de Kirchner en ese entonces, luego, un año después, presidenta, le sirvió a su marido en este primer año. Para blindar todos los DNU. Claro, le sirvió a ella. Cuando llega Cambiemos, que venía quejándose de este mecanismo, que el kirchnerismo lo utilizaba, dice, bueno, Cambiemos lo va a sacar, lo va a cambiar. Lo va a cambiar. Bueno, recordemos que el año pasado... le gustó a la herramienta, dijo, seguimos. Hubo mucho decreto en el... Y es muy difícil que el oficialismo quiera impulsarse a sí mismo ese tiro en el pie, porque es una herramienta que claramente le da mucho poder. Recordemos que el año pasado también hubo un intento de cambiar el régimen de los DNU. Bueno, eso recordame, hay un dictamen. Hay un dictamen, iba a ir a sesión, o sea que está a condiciones de ser aprobado por mayoría simple, iba a ir a sesión con la intención también de rechazar el DNU de canje de deuda. En ese momento era el pleno auge de lo que fue el tratamiento o el no tratamiento, mejor dicho, del presupuesto 2025. Y se cayó la sesión. Se cayó la sesión con la promesa del gobierno de que iban a tratar el presupuesto 2025. De hecho, los gobernadores habían pedido que finalmente esa sesión no prospere, justamente para no embarrar más
las conversaciones con el Ejecutivo en el medio de ese debate por el presupuesto, que al final nunca Y como no prosperó. hubo quórum, ella habla de una sesión de noviembre donde no hubo quórum en diputados, un poco esa mayoría que controló esa vez el gobierno, en este caso para que no haya quórum, es la mayoría con la que quiere ratificar el acuerdo con el fondo, que es difícil a veces para todos. Recordemos que el último acuerdo con el fondo se aprobó en el Congreso, pero lo aprobaron casi todos los bloques. Es más, recién recordaba Jessica, vos en realidad recordabas que no lo aprobó una parte del entonces oficialismo, que era el Frente de Todos. Es difícil no aprobar un acuerdo con el fondo al gobierno, porque ¿cómo lo dejas? 42 diputados en ese momento de 42, pensé que era un poco menos, que eran 20 y pico. 42 entre claro. Cámpora y más kirchneristas también. Ajá. No decididamente columnados en la Cámpora, pero sí, habían sido 42. En ese momento el bloque tenía un poco más que ahora, pero era mucho. Y la señal de una parte de un bloque oficialista diciendo esto no. Bueno, que fue el quiebre y que fue lo que Y la marcó un oposición poco el dijo esto destino. sí. Sí, y la oposición sí, el PRO diciendo, bueno, el PRO venía del antecedente. Venía de pedir el 2018. préstamo. Claro, no tenía mucho margen de decir, bueno, ahora no. Lo mismo los otros socios de Cambiemos. Pero también lo que hay que decir es que se intentó el año pasado esto de cambiar la reglamentación de los DNU, hubo un debate en la Cámara de Diputados, no avanzó y quedó trunca. Bueno, esto seguramente va a llegar, como decía Dani, y como decía recién Leo, el decreto para fijar las condiciones de negociación con el Fondo Monetario ya llegó al Congreso, por lo tanto, pronto seguramente se va a convocar a la bicameral de trámite legislativo que lo trate, pero me animo a decir que antes de fin de mes quizá tengamos alguna sesión en diputados, como recién adelantaba Daniela, porque si no, no hubiera enviado el gobierno el decreto, hubiera dejado correr el plazo de que 10 le da. días. Son 10 días de corrido, no 10 días hábiles. En 10 días de corrido, 10 días claro. de corrido, no, cuando la norma no especifica que son hábiles es porque es de corrido. Lo que sí son 10 días hábiles es para que la comisión se expida. Y es importante que son hábiles porque son como 2 semanas para que más o menos tengamos una idea de cuánto tiempo tiene. Generalmente cabe destacar que la comisión, que en este caso la preside Juan Carlos Pagotto, lo que suele hacer es que cuando hay un pedido para tratar un decreto de necesidad de urgencia, pide a la bicameral para que traten todos los DNUs que ya tienen vencidísimos los plazos. Incluso incluye DNUs del periodo de Mauricio Macri. Eso lo hizo una vez. De todas maneras, la mayoría de la comisión puede definir. Sí, por supuesto que sí. Si esta es la intención del Ejecutivo, probablemente se imita y me parece que eso que te referís tenía que ver con el DNU 70, que no querían que se tratara. Ahora, me da con el DNU de la CID hicieron lo mismo. De la CID, claro, que no querían. Cuando que fue el único DNU que fue rechazado por ambas cámaras. Fue rechazado. Desde esa ley. Me parece que acá hay confianza de poder sacarlo. Pero decíamos en los títulos que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que va a enviar determinados proyectos de ley para su agenda de seguridad. Ya le salieron varios proyectos, ya le fueron sancionados casi todos los proyectos, le queda uno que es la baja de imputabilidad, pero hay un nuevo paquete que se está gestando y lo trae Leo Fredes. Exactamente, Mauri, tiene que ver con los anuncios de la ministra de Seguridad, con los últimos hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires como disparador, y la ministra Bullrich dice, bueno, vamos a avanzar, si se puede, con una internación compulsiva de adictos violentos. Esto tiene que ver con el caso de Kiam en La Plata, con la situación del menor o los menores que terminan participando de este hecho. Ahí va el tema de internación compulsiva, también una política de desarme que va un poco en sintonía, o con matices obviamente, con un anuncio también del gobernador Axel Kicillof en aquello que tiene que ver con la aportación o con la tenencia de armas de manera ilegal, y que aquel que tiene un arma, a ver qué se va a hacer de ahora en adelante. Hay un par de definiciones que hizo la ministra que tiene que ver con estos dos temas. En el primero dice que aquellas personas que tienen adicciones y no se pueden controlar y lo llevan a generar actitudes violentas, como pasó con esta nena en La Plata, van a tener internación compulsiva. ¿Internación qué es? ¿En una cárcel? No me pierdo sí, esa parte. Me parece que, primero que dijo estas declaraciones y no abrió mucho más el proyecto, lo que te dicen los asesores en los pasillos es buscar algún instituto que tenga que ver con derivar a estos menores. Ahora, viendo lo que es la realidad y el tiempo que lleva que los institutos de menores en esta articulación entre imputabilidad, volvemos a lo mismo, entre la edad mínima y los 18 años, donde los menores tienen que ir a institutos, y hace 20, 30 o más años que no logramos que los institutos funcionen y no se logra, y terminan los chicos saliendo por ahí sí, con mayores problemas que los que entran. Bueno, buscar un nuevo instituto o ver dónde se pone parece una tarea no demasiado fácil, más allá de la voluntad de decir sí, algo hay que hacer.
que es lo que se dice siempre, algo hay que hacer. Bueno, sí, el padre mismo, lo había explicado la ministra y también salió en varios medios, decía que ya no lo podía controlar al chico, que había empezado con Paco, después marihuana, después cocaína, después crack, después reacciones violentas, dijo que ya se le enfrentaba a él y que no lo podía parar. Pensemos un chico de 14 años enfrentando al padre, que alguna vez había tenido que llegar a pegarle, también declaraciones del padre. Entonces, ante esto la ministra dijo, ese cuadro de situación en una familia o en un hogar no es fácil, hay que hacer algo con ese chico, sacarlo antes para recuperarlo. Y bueno, ahí es donde se propone este proyecto de ley de Patricia Bullrich, que lo está elaborando sus asesores en el ministerio. Seguramente va a estar en la agenda de los próximos meses de 2025. Sí, escuché, me acuerdo una vez a Bullrich, creo que cuando era ministra en la anterior ocasión, que hablaba, creo que era en Inglaterra, no sé qué lugar decía, donde al margen de la pena, de que la pena se puede cumplir y una persona puede estar en condiciones de salida en libertad, había que evaluar las condiciones de sociabilidad que tenían determinados perfiles de delincuentes. Lo que pasa es que, claro, el Código Penal debería tener alguna excepción en esos casos, que eso era un fenómeno nuevo a partir de las drogas y a partir de cuestiones que no estaban en 1921, por ejemplo, cuando se hizo el Código Penal argentino. Ver a quién pones con quién, hacer por allí una mayor selección de que no por ahí no tener a un preso de determinada circunstancia con otro. Bueno, todo eso lleva mucho, como te digo, el tema del régimen penal juvenil siempre va atado a imputabilidad, pero siempre cuesta definirlo. No hay infraestructura. El gobierno dijo que no va a haber infraestructura. Bueno, hay que ver hacia dónde. Eso es muy complicado, ¿no? Claro, por eso. Vos, para todo esto necesitas infraestructura. Necesitas plata. Sí. Está también esto de las cárceles e institutos de construcción privada o administración privada. Entonces, bueno, hay que ver si también se avanza por ese lado para poder concretar todo esto, porque si vos tenés todas estas leyes que te dan todas estas herramientas que son interesantes, pueden ser buenas, hay que ver si tenés la infraestructura para llevar adelante esto. Y en la otra placa tenemos el otro proyecto, otras declaraciones de la ministra, que tiene que ver con que cada persona que ande con un arma en la calle sin permiso se va a tomar como que es una tentativa de homicidio. Salió de la casa con un arma, bueno, lo para la policía, paran en un control, tiene un arma, tentativa de homicidio. No es que la tentativa de homicidio es cuando está sacándola para amedrentar a alguien, o directamente circula con un arma en la calle, es tentativa de homicidio. Con un arma en la calle sin permiso. Sí, sin permiso. Porque con permiso se puede... Exactamente. El gobierno viene siendo, por lo menos en declaraciones, bastante laxo en ese tema. Con permiso... Hubo un blanqueo en lo que va de este gobierno libertario. Bueno, ahora lo que sale sin permiso, el simple hecho de tenerla ya significa esto que te digo, que es tentativa de homicidio. Es una herramienta totalmente de persuasión. Hay que ver si a partir de los resultados que se vayan dando y que se vayan haciendo públicos se logra ese objetivo. Tiene sentido, porque ¿para qué la llevas? Por eso. No la tenés declarada. Vos llevas un arma que no tenés declarada, escondida, en realidad es muy complicado que lo puedas justificar. Exactamente. Bueno, pero hasta ahora la legislación estaba justificando. Claro, son vacíos. A veces la legislación tiene vacíos. No es que alguien pensó en bancar vacíos y políticas de algún sector también. No. Digo, además del vacío. Y en este caso, ¿cuál sería la política? La política está hasta que no se demuestra, hasta que vos no tenés que... O sea, la política es la legislación que te permite tener un arma hasta el límite, digamos. Claro, en realidad, digamos, hay cierto, me parece, ¿no? En este vacío hay una garantía del proceso, de que vos puedas demostrar por qué tenías un arma sin declarar y cuál es el volumen del delito que cometiste, porque es un delito no tener un arma sin declarar. Siempre es un delito, pero claro, hasta que ese proceso, en este caso, el proceso te mandaría directamente a tentativa de homicidio. ¿Tenemos más proyectos? Son esos dos. Son estos dos. En esos lineamientos, sí, lo que tiene que ver con avanzar o no sobre este delito es una cuestión de una más mano dura, ponele, de gobiernos libertarios o lo que fue Patricia Bullrich en su gestión de Cambiemos contra por ahí una política más moderada que tiene el Frente de Todos. Hay que ver cómo y qué opina, y es interesante en esto de que vemos los matices y los perfiles políticos, qué opina el Frente Renovador de este tema. Recordémonos que Sergio Massa, cuando se cinde del Frente para la Victoria, en su momento sale con el caballito de batalla de la seguridad, y eran proyectos de seguridad que nunca pudo llevar a cabo. Algunos sí, en 2016 hubo una especie de simbiosis entre
el entonces Frente Renovador y el oficialismo del PRO. Algunos proyectos salieron, sí, ¿no? Ahí sí, ahí pudo hacer algo. Digo, no pudo llevar adelante siendo gobierno. Siendo gobierno, no, bueno, siendo gobierno no, porque en realidad no fue gobierno él, fue parte de un gobierno, ¿no? Es verdad, le fue mejor a Sergio Massa en su agenda de seguridad con Cambiemos entre 2015 y 2019 que siendo propiamente gobierno. Claro, siendo gobierno, que obviamente no la pudo aprovechar. Bueno, gracias Leo por el detalle, los proyectos que se vienen, anticipos de proyectos que se vienen de Patricia Bullrich, proyectos sobre seguridad, le ha ido bien a Bullrich, esto coincidimos, porque ha logrado que la mayoría de sus iniciativas se conviertan en ley, le queda la baja de imputabilidad y lo van a intentar mañana. Pero como venimos diciendo en este bloque, ya está en el Congreso el decreto para la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y ayer el diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata, esto opinaba. La ley Guzmán no puede escapar a los dictados de la Constitución. El tratamiento del acuerdo del Fondo Monetario Internacional tiene que darse prontamente para tratar de arrimar una solución efectiva y eficaz para los problemas que tiene la Argentina, que son el arrastre de malas gestiones anteriores, especialmente del gobierno de Unión por la Patria. El mecanismo elegido, el DNU, que debe ser considerado, puede ser considerado por el Congreso, me parece un camino que está contemplado dentro de la ley y no se trata de sortear absolutamente nada. Utilizando las posibilidades que del ordenamiento constitucional se va a proceder de esa manera. Y en el tratamiento, cuando llegue al tratamiento del DNU, se verá primero su contenido, la amplitud, las condiciones. Algunos sostienen que ese DNU tiene que tener prácticamente un detalle completo de cuál sería el acuerdo, y otros dicen que la autorización para firmar un acuerdo que signifique aporte o no aporte de dinero para ser aplicado a tal cosa, o sea, las líneas generales que tendría el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que, como está claro y anunciado desde el Poder Ejecutivo, se va a utilizar para mejorar el balance del Banco Central y que de hecho puede significar una baja en el endeudamiento global del Tesoro. Entonces, yo considero que el camino, para resumirlo, el camino es adecuado, se encuadra dentro de la ley y tampoco creo que sea una oportunidad para que la oposición trate de seguir esmerilando y voltear el gobierno de Javier Milei, de ninguna manera. Acá la solución que se busca con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es darle viabilidad al cumplimiento. En segundo lugar, dar la posibilidad de que se cuenten con las herramientas de regularizar el sistema cambiario y financiero, de forma tal de que la apetencia que hay en el mundo de traer inversiones hacia la Argentina encuentre una facilidad más que le permita tomar una decisión adecuada, que en definitiva va a redundar en el crecimiento de nuestra economía, en los niveles de empleo, en el ingreso nacional y en el ingreso de los argentinos. Escuchábamos a Zapata hablar de por qué el gobierno, según él, no tenía que enviar un proyecto de ley para negociar con el Fondo Monetario, pero quien tiene más detalles de este tema es Daniela Romero. Sí, Mauri, bueno, fue el tema, digamos, de todo el fin de semana y finalmente el gobierno ayer firmó el DNU que autoriza el acuerdo con el fondo. Ahí estamos viendo la frase, justamente lo que dice es que se aprueban las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que es un DNU que se autoriza, no deroga la ley Guzmán, como estábamos comentando, que es la que justamente explícitamente dice que para acordar con el fondo se requiere de una ley del Congreso. No la deroga, pero con la apelación ante la necesidad de urgencia de avanzar con este acuerdo, finalmente se aprueba a sí mismo a través de este DNU. Vamos a la siguiente placa. ¿Cuáles son las dos cuestiones clave de lo que dice sobre el acuerdo con el fondo? Básicamente no hay ningún detalle de lo que es este acuerdo, no está el monto, pero lo que es clave es el límite que le pone el destino de los fondos, que sí se aclara en el DNU, que ya lo venía adelantando el presidente de la Nación, lo dijo en la Asamblea Legislativa de la apertura de sesiones ordinarias, así como también lo vienen repitiendo los funcionarios de Economía, que dicen que las negociaciones con el fondo están completamente avanzadas y que estos fondos que van a llegar del FMI van a ser destinados a cancelar las deudas que tiene en dólares, las letras intransferibles que tiene el Banco Central, y refinanciar, por supuesto, también los vencimientos del acuerdo que se firmó en el 2022. Esto sería un programa a 10 años, si no me equivoco, según especifica el acuerdo. Y lo que dicen entre los argumentos, además de, por supuesto, de que refieren a que
indispensable revertir la situación de las reservas que tiene el Banco Central a través de la cancelación de estas letras intransferibles. Aparte de esos argumentos económicos, también incluye que el gobierno de Javier Milei tiene facultades delegadas. No olvidemos que tiene facultades delegadas tanto en el marco de lo que es el decreto 70-2023, que fue rechazado en el Senado, pero se mantiene vigente porque diputados nunca lo trató, y también facultades delegadas de la ley Bases, que fueron aprobadas por ambas cámaras. Dentro de esas declaraciones de emergencia se incluye la emergencia económica y en eso también se basa el gobierno para fundamentar justamente la necesidad de urgencia de avanzar a través de esta herramienta para el acuerdo con el fondo. También se refiere a lo que es la ley Guzmán, que reiteramos, no la deroga, pero sí la critica, y algo que ya habíamos mencionado al principio, Mauri, para repasar, es que lo que dicen es que la competencia que corresponde al Congreso no es la de aprobar los términos y condiciones de un acuerdo con el fondo, sino la de aprobar la operación de crédito público mediante la sanción de una ley. Algunos dijeron, te estás contradiciendo porque avanzás con DNU diciendo que justamente dentro de tus argumentos de que tiene que haber una ley, pero lo cierto es que lo que plantea el gobierno acá, y lo hace con citas de diputados que cuando se trató el acuerdo del 2022, diputados de lo que fue la UCR y en ese momento Juntos por el Cambio, ellos argumentaban justamente de que se retiren los anexos con el detalle del programa, claro, que se retiren los anexos del detalle del programa para aprobar el acuerdo con el fondo, porque justamente lo que planteó el Congreso, que en el único antecedente que tenemos desde la ley Guzmán, justamente es que esa aprobación es para autorizar al gobierno para que avance con el acuerdo, pero no la de avalar el plan económico, que eso sí corresponde a lo que es la responsabilidad nada más del Ejecutivo Nacional. Estamos hablando de argumentos de Luciano Laspina, de María de las Mercedes Jouri, que están detallados dentro de lo que son los considerando del decreto de necesidad y urgencia. También lo que apelaba el gobierno es que la volatilidad de las variables económicas que generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del Banco Central impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda haberse afectado el éxito del programa de estabilización económica, que impacta de manera directa en lo que tiene que ver con la baja de la inflación y el incremento de la pobreza. Bueno, en este sentido también otro argumento que lo dijo explícitamente el ministro de Economía, Luis Caputo, hace un par de días, cuando decía, en el Senado hay una mayoría kirchnerista, que en realidad es una primera minoría, que podría bloquear, aunque sea obstaculizar el tratamiento de lo que es el proceso legislativo de un proyecto de ley, que obviamente que haría que esto se extienda por lo menos el horizonte bastantes meses, y el gobierno cree que es inminente, y de esta forma, a través de un DNU, lo que hace es acelerar. Ya es vigente el acuerdo, la aprobación del acuerdo con el fondo, aunque todavía ese acuerdo no existe. Entonces, ya a partir de ahora, la Cámara de Diputados puede no tratarlo nunca o aprobarlo, y ya con eso igualmente el gobierno se asegura de que la normativa esté vigente a partir de ahora, porque fue publicado en el boletín oficial hoy con inmediato tratamiento, y como recién mencionabas, Mauri, ya fue remitido al Congreso, y a partir de ahora se cuentan los 10 días hábiles para que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo pueda expedirse al respecto. De no expedirse, igualmente pueden, una vez vencido el plazo, las cámaras por mayoría simple ya directamente avanzar a una sesión. Cosa que no pasa con un proyecto de ley común. Exacto. Un decreto pasan 10 días hábiles y puede tratarse como si ya hubiera sido dictaminado. Impecable, exacto. Daniela, impecable. Fue un resumen. Tuvimos todo, información actualizada de el acuerdo con el Fondo Monetario, de este decreto que firmó el presidente Javier Milei para fijar las condiciones, y de que va la noticia que me parece que ya es una noticia, o lo que empezó siendo una presunción terminó siendo una confirmación de que pronto este decreto quizás llegue a tratarse aquí en la Cámara de Diputados. La voluntad pareciera ser que se apruebe. Pareciera ser porque, como decía Leo cuando arrancaba este bloque, el presidente decidió no demorar al envío del DNU como sí hizo con otros DNU que por ahí en otra oportunidad no quería que se trataran en el Congreso. Nosotros nos vamos. Leo, gracias por estar acá. Mauricio. Dani, gracias. Gracias a ustedes. Mañana de vuelta a las 12 acá, a la 1 en realidad, a las 13 horas acá en La Bancada.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo,